Hola, buenas noches. Hoy es 30 de octubre del año 2020 y voy a dedicar esta breve intervención a responder una carta del ex senador Patricio Walker Prieto en el Mercurio de hoy, y para eso quiero compartirles la pantalla, eh, porque hemos sostenido una cierta controversia por la prensa acerca de las declaraciones del Papa con su aparente apoyo a las leyes de unión civil para homosexuales como una forma de darle cobertura legal. Comienza diciendo: Cristóbal Orrego reconoce que algunos fieles, y no los fieles católicos, estarían desconcertados y heridos a propósito de las declaraciones del Papa Francisco a favor de establecer una regulación civil para las parejas del mismo sexo. Quiero fijarme en esto primero, porque es bueno tener claro los acuerdos con las personas con las que uno debate de modo civilizado, como estoy haciendo con el ex senador. Y es que esta controversia comenzó porque algunas personas dijeron que el Papa eh, en realidad estaba simplemente hablando de las regulaciones de aspectos patrimoniales. Otros dijeron que el Papa estaba a favor del reconocimiento de las parejas del mismo sexo, pero solo como un mal menor, como una cosa prudencial para evitar que se llegara al matrimonio homosexual. Y yo intervine en ese debate diciendo que el Papa, por el tenor de sus palabras y el contexto amplio en el que las pronunció, en realidad estaba defendiendo la regulación civil para parejas del mismo sexo, como dice el ex senador Walker, pero no como un mal menor y no como algo prudencial, sino, como él mismo dice, como algo a lo que tienen derecho, como una cobertura legal a la que tienen derecho. Y es esa tesis, repito, no la de una posible estrategia para evitar que se llegue a una situación de matrimonio homosexual, sino que esta segunda tesis, la que yo sostuve, es lamentablemente la que ha defendido el Papa y la que contradice el magisterio normal de la Iglesia. Les quiero decir que me alegra que el ex senador Walker reconozca que esta es la interpretación correcta. La única diferencia entre él y yo es que él piensa que esta interpretación del Papa Francisco significa un Papa que avanza en el magisterio de la Iglesia, desdiciéndose de lo que se había dicho antes. Y yo le había explicado en la carta anterior, de lo cual él no se hace cargo, que eso era una opinión privada de Jorge Mario Bergoglio, y aunque la repita como papa, no constituye magisterio de la Iglesia, no está en ningún documento magistral de, de la Iglesia. De eso Patricio Walker no se hace cargo. Pero además le da demasiada importancia a esto de si se dice algunos fieles y no los fieles, que son cuestiones de retórica, simplemente de expresión. Y después añade: me parece un avance que el profesor Orrego no persevere en su intento de hablar en representación de todos los católicos, no obstante que probablemente siga pensando que el Papa está confundido. Y ahí es donde yo quisiera decirles que en este punto Patricio Walker simplemente no entiende lo que lee cuando dice que yo pretendí representar a los católicos. Eso es totalmente falso. Es una calumnia. Nunca he pretendido representar a los católicos. No soy obispo. Simplemente constaté el hecho de que los católicos fieles al magisterio se sienten desconcertados y heridos. Y ese hecho lo constaté por una razón muy sencilla, porque recibí correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, preguntas en Zoom acerca de qué es lo que estaba pasando. Por lo tanto, cuando digo que los católicos al magisterio de la Iglesia
que los católicos fieles al magisterio de la Iglesia han estado desconcertados y heridos, eso es verdad. Y también es verdad, y lo acepto, que no son todos los católicos. No tengo ningún problema en decir que son algunos. Incluso dentro de los ataques de pesimismo que me bajan de vez en cuando, muchas veces pienso que en este momento, como ha pasado en otros momentos de la historia de la Iglesia, los que son fieles al magisterio ordinario, solemne y escrito y reiterado de la Iglesia son menos que los que lo desconocen. Pero hacer de esto, de si usamos la palabra algunos o no, un punto de disputa por la prensa, me parece realmente inconducente. Más interesante es lo que sigue diciendo el profesor Walker en su carta. Dice, sin embargo, debo reconocer que me llama la atención, más allá de respetar, como es obvio, su derecho a expresar libremente su opinión, que algunas personas que en el pasado defendían con gran entusiasmo todo lo que dijera el sumo pontífice, ahora acusen al Papa Francisco de contradecir el magisterio de la Iglesia, contraponiendo al Papa con la Iglesia. Nuevamente, aquí hay que agradecerle el que respete la libertad de expresión que tengo, sobre todo cuando otro profesor de la Universidad Católica parecía decir inicialmente que esto no estaba cubierto por la libertad de cátedra, después salió diciendo que en realidad por la libertad de cátedra no, pero que sí por la gran libertad de opinión de la que gozamos todos. A él le respondí por escrito en una carta al Mercurio que espero que se publique y que si no la pondré en mi blog. Pero detengámonos en lo que dice aquí Patricio Walker. Está equivocado nuevamente. Por lo menos yo no soy de esas personas que en el pasado han defendido con gran entusiasmo todo lo que dijera algún sumo pontífice. Eso es absurdo. Los sumos pontífices dicen miles de cosas todos los días en entrevistas, en cartas, en homilías. Yo lo que he hecho es defender normalmente el magisterio del romano pontífice y no todo lo que diga. Ni en el caso de Benedicto XVI, ni en el caso de Juan Pablo II. Lo que sí es verdad es que la situación actual es un poco distinta en cuanto que parece que la opinión privada del Papa contradice abiertamente una enseñanza magisterial anterior. Pero les repito, yo nunca me he matriculado con opiniones privadas de ningún Papa. Y tampoco estoy en actitud acusatoria contra el Papa de contradecir el magisterio de la Iglesia, ni de contraponer al Papa con la Iglesia. Lo que estoy diciendo es, en esta ocasión puntual, una proposición afirmada por el Papa Francisco es contraria a repetidas enseñanzas del magisterio de la Iglesia, también aprobadas por los papas anteriores. Y eso es un ejercicio que puede hacer cualquier ser racional. No tiene, ni siquiera necesita tener fe. Tanto es así que la mayoría del mundo laico, progresista, etcétera, ha dado la misma interpretación. Solo que ellos aplauden al Papa y yo digo que el Papa debería clarificar este asunto, ¿no? Sí me llama la atención que el ex senador Walker tiene la jerarquía de valores trastocada, porque el mismo personaje público que aprobó una ley inicua, la ley de unión civil para homosexuales, contrariando el magisterio de la Iglesia, ahora pretende exigir a los católicos fieles, a algunos católicos, que se adhieran a una opinión privada del Papa Francisco, opinión que además la Santa Sede no ha querido ni siquiera clarificar. Es tan problemática que la oficina de prensa de la Santa Sede mandó un comunicado a todas sus dependencias diciendo que no se iba a hacer ningún comentario, pero que reportaran de vueltas qué es lo que estaba pasando, que monitorearan la situación. Por tanto, la situación es bien problemática. Y a alguien que me exige adherir a un lapsus del Papa Francisco en una entrevista, yo le doy una respuesta
clara. Una de las razones para creer que la Iglesia Católica goza de asistencia divina es su constante defensa de la ley natural. Es uno de los clásicos argumentos de la apologética, que dicen, no, oye, todo lo que dice la Iglesia Católica es verdadero y por eso nosotros aceptamos la ley natural, sino que dice, usted, señor pagano, que es capaz de conocer el bien y el mal, dése cuenta de que la mejor defensa que existe del bien contra el mal, la mejor enseñanza, la más sublime de las verdades morales que usted ya puede conocer con su inteligencia, está en la Iglesia Católica. Y por eso, venga a la Iglesia Católica, adhiérase a la Iglesia Católica. Es decir, la eh, constante defensa de la ley natural por la Iglesia es uno de los argumentos para venir a la Iglesia. Y por eso el magisterio de la Iglesia es una gran ayuda para conocer mejor la ley natural, para formar la inteligencia cristiana, pero es una ayuda que no anula la capacidad de la inteligencia para conocer esa ley natural. Y si un obispo o un papa contradice la ley natural, ya sea con sus opiniones, como ha pasado alguna vez en la historia, o con su conducta, como ha pasado bastantes veces en la historia, en ese punto específico no debe ser seguido. Y el primero que lo va a agradecer es el Papa Francisco, porque él mismo se ha desdicho de cosas que ha dicho antes. Si nosotros cayéramos en este clericalismo absurdo del ex senador Walker, tendríamos que estar constantemente cambiando de opinión. No, el Papa dijo esto en la entrevista en el vuelo hacia Estados Unidos. Ah, ya, perfecto. No, ahora dijo que se había equivocado y entonces va a ser una cosa distinta. Ah, sí, en realidad también me equivoqué yo. No, 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 eso no puede ser. Como dice Chesterton en alguna parte, Dios al que le da el don de la fe y lo trae a la iglesia, eh, algo así dice, ¿no? Como que le pide que se saque el sombrero al entrar a la iglesia, pero no que se corte la cabeza, o que incline la cabeza, pero no que se la corte, una cosa así. Es decir, eh, y eso no significa no someter la inteligencia a las verdades de la fe, cosa que por supuesto que hacemos los creyentes. Pero una cosa es someter la inteligencia a las verdades de la fe, que son irreformables, que son infalibles, y otra cosa que se llama eh, papismo extremo, algunos le llaman papolatría, es someter la inteligencia a cada opinión privada y a cada estornudo de un sumo pontífice. Pero insisto, aquí la jerarquía de valores de mi estimado colega Walker está trastocada simplemente. Y aprovecho la ocasión de decir que una de las grandes calumnias contra los católicos, cuando defienden la ley moral natural en la vida pública, es decir, que ellos simplemente están imponiendo su fe. Es decir, que siguen a ciegas al Papa y a los obispos. Esto lo hemos oído 1000 veces. Y 1000 veces hemos tenido que decir que eso no es verdad. Que estamos tratando de llevar a la vida pública valores humanos comunes, que no son solamente de fe, y que el Papa y los obispos, por supuesto, cumplen una misión de ayudar a formar la inteligencia en el conocimiento de esos valores comunes. Pero no somos gente que va imponiendo una fe ciega al resto de la humanidad. De hecho, distinguimos claramente entre las cosas que son de fe solamente, como ir a misa los domingos, y las cosas que son de ley natural, en la cual eh, queremos llevar a la sociedad exigencias humanas, conocidas con nuestra inteligencia, como la puede conocer cualquier otro ciudadano no católico, reforzada por la enseñanza del magisterio.
Ahora, en condiciones normales, a nosotros nos cuesta mucho desmontar esta calumnia. ¿Por qué? Porque está alineada la enseñanza del magisterio con lo que muestran las mejores argumentaciones a nivel racional. Porque el Papa y los obispos no dan opiniones contrarias a la ley natural. Y entonces coincide que estamos haciendo las dos cosas, siguiendo lo que dicen el Papa y los obispos y defendiendo la ley natural. Y por las dos razones, por razones naturales, racionales, y por razones de fe. A lo más que han llegado bastantes veces los obispos es a exponer meras opiniones contingentes y políticas a propósito de orientaciones pastorales, pero siempre diciendo que son aportes a la discusión racional también entre los católicos y no pretendiendo imponerlas. Eso es lo que se llama el ir diciendo todo tipo de opiniones personales en cuestiones que no son de fe y de moral y pretender que los católicos las sigan, clericalismo. Pero cuando un obispo, o en este caso el mismo papa, da una opinión falsa, entonces se nos presenta la oportunidad de refutar esa calumnia que he mencionado antes y dar testimonio de la verdad, incluso contra esa opinión falsa de una persona que ocupa la más alta jerarquía en la iglesia. Bien, y termina diciendo Patricio Walker, tal vez sería mejor que la opinión oficial de la Iglesia Católica de nuestro país sea expresada por sus representantes, más allá de lo que establece el magisterio de la Iglesia, que siempre se puede actualizar en materias que son discutibles. ¿Ven? Aquí él reconoce que el magisterio de la Iglesia me da la razón a mí, pero pide que los actuales obispos den una opinión representando a la Iglesia y actualizando ese magisterio en materias que son discutibles. Primer error, la materia no es discutible, ha sido aclarada por el magisterio de la Iglesia ya varias veces. Segundo error, pretender que los obispos, porque representan a la Iglesia, van a poder hacer un pronunciamiento contrario al propio magisterio pontificio, con el cual ellos tienen que estar en comunión. Y sigue diciendo, hasta el momento no he escuchado ninguna declaración crítica de la Conferencia Episcopal de Chile, ni tampoco del prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, respecto de la postura del Papa sobre esta materia. Yo tampoco. Sí he oído opiniones críticas de otros obispos del mundo que se han puesto los pantalones, como el cardenal Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y algunos otros. Pero de este silencio de la jerarquía, que puede ser un respetuoso silencio, esperando que la misma Santa Sede clarifique las cosas, no se sigue nada. Desde luego no se sigue que los miles de obispos que han oído esto, algunos obispos, diría Patricio Walker, estén de acuerdo con esa opinión privada del Papa, cuando ellos mismos, cuando estas cosas se han discutido en sus países, han dicho lo que el magisterio de la Iglesia siempre ha dicho. Ahora, esta maniobra del señor Walker Prieto es bastante clerical, ¿no? Pretender que los obispos, actuando ahora como representantes oficiales de la Iglesia y pronunciándose por 4 líneas del Papa en una entrevista, cambien el magisterio. Y aquí quiero decir una cosa, Patricio Walker pertenece a una larga tradición de laicos clericales, es decir, aquellos que ponen por delante la autoridad de los obispos cuando ella favorece sus posiciones políticas. Se dio en la tradición conservadora y en la tradición demócrata cristiana. Pero también pertenece a esa más corta tradición de católicos liberales que dejan de lado el magisterio eclesiástico cuando no les conviene. Y aquí piensen ustedes en todas esas leyes progres de divorcio, de aborto, de homosexualismo, que han sido aprobadas por esas tradiciones clerical liberales. No digo que por
por Patricio Walker, todas ellas. Habría que preguntarle a él con cuáles está de acuerdo, pero no me extrañaría que estuviera de acuerdo con varias de estas leyes contra las cuales, por exigencia de la ley natural y también del magisterio de la Iglesia, los católicos fieles al magisterio, algunos católicos, se opusieron. Y aunando su clericalismo con su liberalismo, nuestro estimado colega pide ahora a los obispos chilenos que se pronuncien sobre las opiniones del Santo Padre y que lo hagan en cuanto a intérpretes oficiales del magisterio de la Iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene para él, aparte de meter a los curas en sus propios debates como profesor o como político o como lo que sea? No tiene ningún sentido para él. ¿Por qué? Porque si algún obispo le da en el gusto, aunque sea dando una entrevista a la cuarta, el señor Walker dirá, esto es magisterio de la Iglesia, aquí está el obispo fulano dándome la razón. Casi magisterio solemne que habría que acatar. Pero si algún obispo reafirma la verdad sobre el asunto y da alguna interpretación benévola a las palabras del Santo Padre, pero manteniendo el magisterio actualmente vigente, entonces don Patricio apelará a la libertad de su conciencia, como lo ha hecho ya para votar a favor de la ley de acuerdo de unión civil, cuando era senador. O sea, un clerical liberal nunca pierde. Y no creo que sea correcto de su parte erigirse en representante del Espíritu Santo, como hace al final de su carta, cuando dice en una de esas, el Espíritu Santo hace su trabajo. ¡Ja! Ahora él es el que dice cuándo el Espíritu Santo hace su trabajo y cuándo no. Y se inicia un diálogo sincero entre los fieles y sus obispos, y terminan apoyando las declaraciones del Papa respecto de una materia en que no existe una verdad absoluta escrita en piedra. Bueno, para ser tan relativista, para no creer que hay ninguna verdad absoluta en esta materia grabada en piedra, hay que eh, agradecerle que no haya aprobado más leyes inicuas de las que ya aprobó cuando cumplió su lamentable función en el Senado. Y con eso, y un cordial saludo para todos ustedes y también para Patricio Walker Prieto, que en lo personal gran estima, y estos son debates políticos externos, pero con todo mi respeto y afecto, le mando también un saludo para él, a la espera de otra carta, porque yo no creo que vaya a escribir nada en contra de esta carta, ya está demasiado llena de falacias, que me he permitido usar este canal de YouTube para responder. Y con eso, los que quieran un video todavía mal preparado, sin todas las chorezas técnicas, suscríbanse. Y los que piensen que su disgusto con esta falta de preparación técnica de YouTube es demasiado, entonces les pido que me ayuden con las donaciones, pues, para contratar a gente profesional que haga esto y no este payaso que no sabe ni siquiera filmar. Muy bien, adiós.